Tiempo de espera. Capítulo número 3. Guadalupe. Recién concluía la residencia cuando conocí a Guadalupe en una convención médica realizada en la Universidad de Harvard. Compartiendo una de las mesas destinadas a un ágape, coincidimos poco después del evento. Era mexicana y ejercía su profesión de instrumentista quirúrgica en una clínica de Boston junto a un equipo de cirujanos neurológicos. Tenía una personalidad sutilmente seductora y un cuerpo privilegiado. Pese a mi timidez, no dudé en preguntarle qué posibilidades había de que nos volviésemos a ver. Ella, en una actitud que no esperaba, sacó de su bolso una libreta, hizo una anotación rápida y mientras me entregaba la hoja dijo: «¿Me podés localizar en este número de teléfono?» «Muchas gracias. ¿Alguna hora en particular? Así no te incomodo». Tal vez no pude disimular la sorpresa porque enseguida agregó: «Creerás que soy muy osada, ¿verdad? Es que me tienen obsesionadas las cirugías de cabeza. Trabajo todo el tiempo en torno a ellas. Sé que podrás sacarme de algunas dudas». Esa misma noche supe que era única hija de un matrimonio que pocos años antes había fallecido en un accidente automovilístico. Aún frente a esas circunstancias se mostraba locuaz y extrovertida. Pronto la llamé y la invité a cenar. Su gusto por las actividades artísticas y culturales me convirtió en asiduo espectador de cine y teatro, de museos y exposiciones. Allí descubrí que esos sitios se constituyen en invalorables fuentes de energía, especialmente para alguien que, como yo, estaba dedicado a las ciencias. Por primera vez en mucho tiempo lograba abstraerme de las cuestiones médicas, observando un cuadro o contagiándome de la emotividad de una obra teatral. Guadalupe, aún muy comprometida con su profesión, tenía la capacidad de disfrutar de las experiencias cotidianas, de apreciar la belleza de las cosas, la conciencia de saber que la vida en un instante puede acabarse, que cada día es único, irrepetible y digno de ser vivido. Hoy, a la distancia, pienso que enfrentada a la más cruda e irremediable realidad, como fue la pérdida de su familia, encontró en mí la posibilidad de restablecerla y, quién sabe, quitarse la congoja que la atravesaba, más allá de sus muchos esfuerzos por disimularla. A menos de 6 meses de conocernos, le anuncié a mi familia en Argentina el inminente casamiento. Si bien sabía que las dificultades económicas le imposibilitarían viajar, confiaba en que alguno de mis hermanos pudiera estar para la boda. Mis padres parecían haberse resignado a mi ausencia y lejanía, y en sus cartas, distanciadas aunque extensas, ponían énfasis en la alegría que les ocasionaba saber que estaba concretando mis proyectos, formándome y capacitándome en la profesión, y si bien nunca lo mencionaban, sabían que mi vida transcurriría en este lugar tan alejado de la Patagonia argentina, de la familia, de los afectos, de mi historia infantil y adolescente. Había una tristeza fácil de percibir entre las líneas de las cartas recibidas, pero también orgullo e ilusión. Yo prefería seguir mintiéndome y mantener vívido el deseo confuso de regresar a mi tierra. Deseo que iba más allá de las condiciones económicas y de tiempo. Una limitación que no tenía muy en claro en qué se basaba, pero que de alguna manera me paralizaba siempre a la hora de definir un viaje que me llevara a reencontrarme con los míos. Mis hermanos habían formado familias que yo no conocía, y mis padres, al quedarse solos, optaron por mudarse a un departamento en el centro de la ciudad. Muy pocos de mis amigos continuaban residiendo allí, y acostumbrado a un ritmo muy dinámico, no me atrevía a confrontarme con la placidez de aquel pueblo sureño, que si bien era el sitio que me había visto nacer y crecer, era absolutamente distinto de este en el que residía. Siempre había soñado con encontrar, en el país que había abierto las puertas a mis más caras aspiraciones, una mujer que reuniera las características de Diana, alguien con quien compartir deseos y temores,
alegrías y angustias, inquietudes y certezas. A menudo me preguntaba si la dedicación full time a los estudios y formación no sería una forma de evadirme del compromiso que significaba una relación estable o la conformación de una familia que, como la mía, había sufrido en el tiempo la disgregación de sus miembros. El embarazo de Guadalupe tiró por la borda todos estos pensamientos y la necesidad de legalizar la unión se volvió prioritaria. Aún sabiendo que era difícil, le prometí a mis padres que los visitaríamos apenas pudiéramos exponer al bebé a tantas horas de vuelo. No era fácil volver. Solo ellos y el recuerdo motivaban un reencuentro. La Patagonia, región tan agraciada por la naturaleza, quedaba irremediablemente excluida de mis intereses más inmediatos. Había descubierto una manera distinta de vivir, y Guadalupe, al irrumpir en mis días, lograba apartarme del sopor devolviéndome las emociones. En ella encontré la protección que sin darme cuenta tanto necesitaba. Pocos años más tarde comprendería qué nos unió y confundimos necesidad o afecto con amor. Para entonces mis actividades se distribuían entre el servicio, la universidad y las bibliotecas. Como mano derecha del coordinador de investigación clínica neurológica, estaba trabajando en un proyecto en conjunto con Adolfo Van Haster. Esto implicaba viajes, seminarios, cursos de capacitación y disertaciones permanentes. Al retornar, actuaba como agente transmisor, compartiendo con mis colegas la información recibida. Y además, claro está, continuaba con mis ocupaciones de rutina. Cuando nació Eliana, estaba en España. Guadalupe, respetando mis ideales, con el advenimiento de la pequeña abandonó su puesto de radióloga para dedicarse a cuidarla. Si bien al principio parecía resignada a esa vida doméstica y solitaria, muy pronto aparecieron las diferencias que nos separarían. Por mi parte, la llegada de la niña, lejos de hacerme postergar actividades o resignar propuestas, sumó otras, haciendo del trabajo mi prioridad. Nuestros mundos se alejaban cada vez más, y tal vez ninguno de los dos quiso o supo reconstruir el matrimonio, pese a que cuando Eliana no tenía aún 2 años, Guadalupe estaba nuevamente embarazada. Al nacer Cintia, el divorcio se hallaba en pleno proceso. Guadalupe se mudó a San Francisco y aquella admiración que entonces había demostrado hacia mí se trastocó en resentimiento. Volvió a ejercer su profesión dejando a nuestras hijas atendidas por una niñera. Pese a mi ausencia, me disgustaba esa decisión y constantemente le reprochaba el tiempo que pasaba fuera de la casa, alejada de las nenas. Se enfrentaban aquellos valores arraigados en la niñez, el padre como soporte familiar, la madre dedicada a las actividades domésticas y los hijos, y por el otro, la necesidad de la mujer de concretar sus aspiraciones profesionales. Eliana y Cintia fueron creciendo, y mis visitas se limitaron a los fines de semana. Poco sabía de ellas y me esmeraba por pasar a su lado buenos momentos. Sin embargo, apenas sabía cómo tratarlas. Los gustos e intereses infantiles no eran de mi competencia e íntimamente deseaba, en cada encuentro, que pronto pidieran volver con la madre. Aunque las amaba profundamente, no encontraba la manera de manifestárselos. A medida que el tiempo fue transcurriendo, las pequeñas ya no disimularon su desinterés por verme y, como consecuencia, sintiéndome impotente ante la situación, me alejé aún más de sus vidas. Para entonces había procurado mantener con mi exmujer una relación madura basada en el diálogo y los acuerdos, pero ella me culpaba del fracaso matrimonial y asumía una actitud intransigente. No hacía nada, y tal vez me lo mereciera, para que las niñas reconocieran en mí a su padre. Muy por el contrario, sus apreciaciones al respecto solo contribuían a un distanciamiento cada vez más profundo. Con los años fui acostumbrándome a esa realidad y las visitas se limitaron a lo estipulado legalmente. De más está decir que mis padres y la familia en general
Ignoraban por completo estas desavenencias matrimoniales y la crisis familiar que soportaba. Ya nadie hablaba de ese reencuentro tantas veces dilatado. Mi hermano mayor se había casado con su novia de la adolescencia y tenían un bebé que era el motivo de alegría de los abuelos. Conocer a mis hijas era casi una utopía, y en mi fuero íntimo esa circunstancia me dolía, aunque trataba de convencerme de lo contrario. Sabía que mi padre recordaba, aún con tristeza, el momento en que sus hermanas en España reclamaban su presencia ante la gravedad de la enfermedad cardíaca del padre. Pero también expresaba que había sido la valentía lo que le permitió a él y a miles de compatriotas buscar en otros lugares geográficos alternativas que dieran sentido a sus vidas y sus esfuerzos. Muchos otros prefirieron permanecer enquistados en un país donde por las circunstancias de la época el hambre y la miseria estaban muy lejos de desaparecer. Es probable que mi padre, de no haber tomado la decisión de embarcarse para seguir a su novia, hubiera tenido que resignarse en algún pueblito del sur hispánico, tratando de pagar las deudas, alquilar una habitación que jamás sería suya y trabajar 20 horas diarias para satisfacer solo necesidades básicas. Mi madre, en cambio, vive con el dolor del desarraigo. Sus padres retornaron a Alicante poco después del nacimiento del menor de mis hermanos, y aunque siempre se había hecho ilusiones de reencontrarse alguna vez con ellos, nunca pudo concretarlo. Y ahora tal vez se pregunte si ha sido acertado alentar mi vocación, primero contemplando y apoyando la residencia en Buenos Aires, y después aceptando la idea al exterior del país, y terminando así de desmembrar su familia. Nunca sospeché que ese anhelo de volver a su tierra lo estaba depositando en manos de este hijo que tuvo la ocasión de crear su futuro en el exterior, con las posibilidades económicas que eso representaba. Que tal vez pensara que desde aquel Estados Unidos resplandeciente, a través de las pocas fotografías e imágenes que le llegaban, yo pondría a su alcance los medios para que ella pudiera al fin abrazar la patria que le había sido arrebatada y estrechar a los suyos, aunque más no sea por última vez. Inmerso en mis proyectos, no pude comprender, ni siquiera imaginar esos deseos acallados.